Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. En esta oportunidad resubo un video de Rodrigo del año 2007, pero más vigente que nunca, donde nos habla sobre la abducción del alma. Espero que lo disfruten, los leo en los comentarios. El tema es sobre las abducciones, basado en un artículo que me llegó, que me mandaron desde México y después de otros países para mí, por WhatsApp, del doctor Malanga de Italia. El doctor Malanga es un profesor en química de la Universidad de Pisa, Italia, y a más de 30 años hace pesquisas con personas abducidas y hace procesos de abducción hipnótica, y ha tenido resultados muy interesantes y es considerado un gran experto en el asunto de las abducciones a nivel mundial. Entonces, a través de varias situaciones, este material llega a David Parceriza, y David Parceriza hace, creo que unos 25 minutos de video, algo así, en su programa semanal. No sé, porque yo no conozco personalmente todavía a David Parceriza. Lo he visto en Caja de Pandora, todo, pero nunca hemos conversado. Entonces, ¿qué sucede? Las personas han quedado muy asustadas con el video de David y, consecuentemente, me han llamado. Bueno. Entonces, vengo aquí a aclarar, dentro de lo que yo conozco del tema, para explicarles varios asuntos sobre ese video. Y al principio, que es bueno que vean, tengan acceso a los libros del doctor Corrado Malanga, y salgamos adelante. Bueno, el video es impactante realmente, porque los tópicos que comentan son que hay 5 a 6 razas que realmente hacen abducciones de vampirización de la conciencia y del alma de los seres humanos en la Tierra, que le hacen clones de los seres humanos en bases subterráneas en la Tierra, con consentimiento de los gobiernos mundiales, ahí entre los Illuminati, el Vaticano, el sinistro gobierno secreto y otras estructuras ocultas a mucho tiempo. Y también habla al final del video que los extraterrestres dicen que apenas el 25% de los humanos detiene alma y conciencia, y que el resto de los 75% de los humanos del planeta Tierra no tienen alma. Son puramente clones alimentados por la matriz de control. Bueno, entonces vamos por etapas. Vamos a empezar por la parte final, que es lo más crítico, que es lo siguiente, porque los otros aspectos ya lo hemos comentado en varios videos. Lo que es el alma, lo que es la conciencia. Conciencia significa saber de algo, estar conectado a una información. Luego, cuando se tiene conciencia, se está conectado a una frecuencia de informaciones y sus consecuentes desdoblamientos en el universo. Nosotros sabemos que el cosmos es llamado de multiverso. Tenemos millones de realidades paralelas, de universos intercalados por la teoría cuántica, y más aún con la nueva descubierta reciente de los cristales de tiempo, en la cual ya se sabe que es posible viajar en el tiempo a través de los cristales, de la estructura cristalina atemporal. Es una descubierta de 1 mes y medio atrás, cuando mucho. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a interpretar de una forma más simple. El video ya está en portugués, pero voy a hacerlo más simple en castellano. El ser humano, fue enseñado a ser temiente a Dios, tenerle miedo a Dios, a los dioses, a los orishas y a las divindades. Entonces, desde muy tiempo pasado, desde la época de los Anunnaki, de los extraterrestres que vivían entre los seres humanos, se fue co-creado el miedo, que nosotros éramos sumisos a los dioses y esclavos de los dioses. ¿Okay? Entonces, se removió del ser humano la capacidad de la ascensión, la capacidad de se reconectar a su propia esencia. Por eso fue necesario que maestros como Jesucristo, como Gautama, como Kuan Yin y tantos otros maestros importantes vinieran a la Tierra a enseñarnos el camino de la reconexión con tú mismo. Y ese camino de la reconexión es justamente la conciencia, el alma. Las personas que no tienen alma, según el doctor Corrado Malanga, en mi entendimiento, no es que no tengan alma,
Ellos están desconectados de su esencia divina, luego no tienen conciencia de nada y siguen al plan económico, político, financiero y religioso del gobierno oculto ciegamente, creyendo en el karma, en el dolor, en el sufrimiento, en la obligatoriedad de tener que reencarnar porque no tiene derecho a ascender. Esas son las personas que representan, en mi entendimiento, 80%. El doctor Malanga habla en 75%, no hay problema. Representan el 75% de la gente que no tiene conciencia que es luz presa a un cuerpo sin memoria. Los otros 25% son personas con una conciencia más despierta, conectados a la espiritualidad, conectados al budismo, al shintoísmo, a otras líneas religiosas, a otras vertientes que hacen con que tú desarrolles en ti mismo tu luz, en ti mismo la capacidad de ascender, la capacidad de ser mejor de lo que eras ayer, que te hace co-crear, que te hace ser una persona que movimenta el planeta, movimenta las informaciones en el planeta de alguna forma. Y no está sometido a lo que otro diga. Entonces, estos 25% son personas que tienen una actividad mental, intelectual y espiritual mucho mayor que los otros 75%. Y esas personas son de interés de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque cuando ellos se acoplan al neocórtex cerebral y a diversos aspectos internos de la área neurológica, ellos entran en nuestro multiverso de experiencias y tienen acceso a nuestro pasado, futuro y nuestros clones y nuestras realidades paralelas, accediendo así a varios otros niveles de conciencia que les genera la inmortalidad no biológica, la inmortalidad consciencial. Tiene mucho a ver con esa última película de Johnny Depp sobre que él se mete a un computador, a una ordenadora y se proyecta por toda la red de internet del planeta Tierra. Es eso lo que hacen los extraterrestres, que vampirizan y abducen. Ellos se acoplan al neocórtex cerebral de los humanos y a partir de cada uno de ustedes entran en toda la red reencarnacional pasada, futura, y con eso tienen acceso a todo el inconsciente de la Tierra y a todo lo que está involucrando la Tierra con los pleiadianos, los arcturianos, los sirianos y todas las razas que están de alguna forma involucradas en el ADN, en el proyecto micaélico de la especie humana de la Tierra y de todos los otros planetas, de las 49 razas raíces. Entonces, las abducciones que el doctor Malanga coloca por estas 6 razas consideradas negativas, ellos entran a abducir en la conciencia, no solo el cuerpo humano. Ellos quieren la conciencia, quieren acceso a lo que ustedes son a nivel de conexión con la alma, con el espíritu y con el yo soy, para tener así una propagación de conciencia de inmortalidad en el multiverso, no solo en el cuerpo físico. Pero también existen las abducciones por otros pueblos, otras razas, incluso algunas de estas aquí que fueron descritas por Malanga, a nivel genético, a nivel de genoma, simplemente para extraer material genético para recuperación de otros órganos de ellos y recuperar el código genético de los grises y de los zeta retículos, que es un otro tipo de abducción. Tenemos 2 tipos de abducción. La abducción fisiológica del ADN, de la química corporal, que son varios grupos que incluso está involucrado el gobierno norteamericano, ruso, alemán, desde la época de los nazis hasta ahora, y la Alianza Galáctica. Y la abducción generalizada por estos seres considerados rebeldes, que colocamos los grises, los zetas, básicamente entre ellos juntos, los reptilianos, estos seres que le llaman los mantis, los insectoides mantis, después los orange, que son los humanos de Aldebarán de Toro, con piel negra y pelo naranja, y por último, por primera escala, los humanos con cara de mono, arianos total, pelo rubio, ojos celestes muy alto, 3,5 metros fácil, pero con la cara, la estructura, los pómulos como si fueran descendientes de los gorilas, pero albinos. Son razas esos son específicamente de una otra dimensión, una realidad paralela conectada a los procesos de Draco, que evolucionaron por manipulación genética y a través de nuestro enlace
psíquico han conectado a la historia de Nodia, Graceia, Orion, Arcturus, Pleiades y varios otros procesos. Los Orange están trabajando más la conexión espiritual e encarnacional desde el proyecto de los Anunnaki con los Pleiadianos, con los humanos aquí en la Tierra, para hacer el encierre del proceso reencarnacional desde la época de por lo menos 150.000 años para acá. Entonces ahí hay un trabajo también psíquico de conectar el alma y la conciencia de las personas. Pero para que entiendan cómo funciona eso, ¿se acuerdan de la película Avatar? Entonces, el tipo, el humano en el caso, o el extraterrestre ahora, se pone en una máquina y proyecta su conciencia a un clon y activa ese clon. Es así que los extraterrestres están haciendo. Ellos se proyectan a través de la conciencia de ustedes, del cuerpo de ustedes, por los implantes que le colocan a los abducidos en el córtex cerebral. Entonces ellos están presentes en el día a día de ustedes no se dan cuenta que ellos actúan por el subconsciente o el propio cuerpo astral. Y la mayor parte de las abducciones, cuando no son físicas, ocurren en el cuerpo astral, proyectando así a otros niveles de conciencia fantásticos. Y con eso teniendo acceso a esta vida, al nuestro nivel astral, al umbral, al pasado y al futuro de nosotros a nivel internacional. Estamos hablando de viaje en el tiempo, de la conciencia. No hace más que un mes, yo recibí recientemente, pero más o menos un mes o menos, los científicos descubrieron cristales, una nueva forma de materia, que son atemporales, parecen jaleas, su estructura atómica se movimenta y se movimenta en las matrices del tiempo para el pasado y el futuro. Entonces ya se sabe que existen estructuras en el cosmos que permiten deslocamiento temporal. Lo descubrimos nosotros en 2017 o 2016 para 2017. Estos extraterrestres que están miles de años adelante de nosotros conocen esa física, esa estructura a cientos de miles de años. Por lo tanto, para ellos, hacer con que su conciencia se propague en el futuro y en el pasado de nosotros es algo básico. Todas las abducciones que han sido estudiadas por desarrollo a través de la hipnosis prueban la facilidad de viajar en el tiempo, que para nosotros es algo difícil, para ellos es muy fácil. Las abducciones muestran cómo esta gente viaja en el tiempo-espacio hablando de una encarnación para otra, hablando en la época de 10.000, 20.000 años atrás. Entonces, la parte crítica del video de David Parceriza, que deja a la gente muy asustada, y él lo hace de una forma genial, ¿no? Él coloca un ojo así de una forma con que realmente asusta más. Es justamente cuando dicen que el 75% de la humanidad no tiene alma. Yo no estoy bien de acuerdo con eso, porque explicar alma es difícil, pero te lo voy a colocar de la siguiente forma a ustedes. El alma es una energía de antimateria que viene del espíritu, que viene del yo soy. Entonces, cuando el yo soy entra, él es antimateria, es energía oscura. Nosotros le llamamos energía morontial. La traducción de energía morontial para la física cuántica actual sería energía oscura o materia oscura. Yo creo que más energía oscura. Entonces, esa energía oscura, ella no es fácil de codificarla en nuestra materia física. Es energía, una energía que no interage con nuestra fisicalidad, como los neutrinos, atraviesan la materia pero no la mueven, no la alteran, ¿cierto? Entonces, la energía del espíritu es como un neutrino, que cuando llega hasta la sexta dimensión conciencial se desagrega en una energía más sutil, que le llamamos de alma, que acopla a la estructura biológica, al cuerpo fisiológico. Porque técnicamente a partir de la sexta dimensión para abajo los cuerpos son más densos, más biológicamente más rudimentares. Entonces esa alma es parte de la energía del espíritu que se acopla a la materia y genera la vida, genera la conciencia, te conecta a un cuerpo biológico. Tú eres consciente, siente que eres una persona o un ser o un animal, lo que sea. Cuando se dice en las abducciones, en las hipnosis, que el 75% de la humanidad no tiene alma, es porque el 75% no está conectada con su propio yo soy, no está conectada con su propia esencia.
no sabe quién es. Está preocupado con la internet, con el WhatsApp, con la televisión, con los problemas financieros, con la religión, con todo lo que la matriz del gobierno oculto te movimenta, te aprisiona. Entonces, 25% son un percentual de personas en la humanidad que tiene algo más, que piensa más que eso, que se preocupa con otras cosas, que está con su mente activa en otros aspectos de su propia vida, de su propia espiritualidad, que no es lo básico. Entonces, ¿qué sucede? Eso hace con que estas personas tengan un campo electromagnético, un campo áurico más refinado que un inconsciente. El inconsciente es una masa amorfa en el medio del planeta, no brilla. Pero esos 25% brillan. Por eso también son abducidos. Los dos son. Aquí hay una diferencia. El 75% que el doctor Malanga habla normalmente son abducidos para aspectos bioquímicos, biológicos y fisiológicos. Los otros 25% son abducidos para eso, para proyectos de sanación planetaria, para proyectos de avatares, o sea, hay abducciones positivas también. Y ahí se encuadran las abducciones de conciencia, de vampirización de alma, para aplacar, aprisionar esas personas dentro de su proceso de monopolio. ¿Por qué todo esto, gente? Cuando tú tienes acceso al alma de una persona, tú tienes acceso a su espíritu, a su yo soy, a su mónada. Tú te tornas inmortal. Volvemos a la película de Johnny Depp cuando él se proyecta para dentro de aquel ordenador. Su conciencia se multiplica por todas las redes de internet del planeta entero. Esa película es una copia de una película de los años 80 que se llama, si no me engaño, en portugués lo llamamos de Pasajero del Futuro, algo así. Que era un cientista loco que se desagregaba su conciencia dentro de un ordenador y entraba al internet en el planeta entero. Entonces tú te tornas inmortal, porque tú destruyes un computador, pero tu cosa está en la otra. O sea, tú estás en el planeta en tiempo cero. Eso es inmortalidad. No es la inmortalidad física del cuerpo, es la inmortalidad de la conciencia. Cuando tú consigues llegar a un nivel de conciencia cósmico, es eso lo que tus seres están queriendo, porque ellos están en un proceso muy... no de exterminio, no de final de vida, pero en un proceso en que llegaron a un nivel de tecnología que no les adelanta más. Ellos tienen que llegar a otro nivel y descubrieron que la conciencia de los humanos es fácil. ¿Por qué? Porque la Tierra es un planeta de cuarentena, es un planeta prisión, es un planeta que estamos todos atrapados y por lo tanto no hay leyes cósmicas que defendan esto. Muchos aspectos que ustedes creen religiosos son mentiras. Esto es un planeta prisión. Aquí, lo peor de lo peor de lo peor de la galaxia fue transferido para acá para encarnar. Capelinos, taocetianos, etcétera, etcétera. Ya lo he comentado en varios videos. ¿Por qué creen que la Tierra, la humanidad está en la situación tan mala que se encuentra? Es hacer un cálculo estadístico. ¿Cuántas cosas positivas y bonitas se habla desde el día a día en la red mundial de Internet, de televisión y de Internet? 3%, 5% comparada a los aspectos negativos o densos, pesados. Eso refleja lo que es la inconsciencia del ser humano. Y eso refleja esos 75% que el doctor Malanga y que David Parceriza estaban hablando en su video. Personas totalmente conectadas siempre a lo malo, ¿ya? Entonces, como expliqué en el video en portugués, cualquier persona de estos 75% se puede reconectar. Es una opción de cada uno de nosotros de estar conectados a la matriz de control que te manipula y te controla desde la religión, economía, política, todo. O tú escoger vivir otra realidad, vivir algo diferente que haga con que tú asciendas, con que tú te tornes a alguien diferente y superior. Tú te escoges eso. Pero en este momento, el gobierno oculto, el siniestro gobierno secreto, lo decide por esos 75% o hasta más. Para mí es más. Pero quiero que lo entiendan de esa forma. O sea, no es porque apenas 25% tendrían alma y conciencia que son abducidos que están jodidos. No. Están jodidos a medida que sus conexiones
son negativas. Por ejemplo, lo que hace una persona de buen corazón ser abducida. Un ejemplo típico, años 80, el campeón de abducción en la Tierra, la película Intruders. Tú veías esa película en video, en las cintas grandes, cagaba. Abducción subsecuente. Porque la película es ella codificada para activar tus contratos de abducción de vidas pasadas en la época de los dioses, de los Anunnaki. Otro campeón mundial de abducción de los años, comienzo de los años 2000, esa película Contactos de Cuarto Grado con la Mila Jovovich. Era ver la película y cagar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque activaba en ti, en su subconsciente, los códigos de abducción. Entonces, estamos hablando de gente buena que es abducida y no se recuerda, porque la abducción a través de esos implantes en tu córtex cerebral hacen con que ellos te monitoren como un padrón, estas películas virtuales en reality show. Y es así que ellos trabajan y con eso se conectan a la red del inconsciente hasta el yo soy. No todos lo logran, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas entendiendo tu proceso y vas autorizando las jerarquías de luz a cortar, a remover esos aspectos, naturalmente esas abducciones se deshacen, se cortan, se neutralizan. No es algo permanente, perenne. Depende de ustedes. ¿Ya? Y realmente las experiencias han sido hechas en la Tierra, porque el gobierno norteamericano, el gobierno ruso, alemán, británico y otros gobiernos en el mundo se han involucrado a través de estos proyectos secretos en bases subterráneas que ya existían hace mucho tiempo, que fueron reactivadas, y las más modernas también, donde estos humanos son llevados físicamente y ahí se hacen los experimentos. Y él comenta una cosa muy seria, que hacen copias de los humanos abducidos, devuelven el original, teóricamente, y ¿qué hacen con las copias? Muy bien, las copias son backups de conciencia, en la cual a través, cuando tú accedes a una copia, tú accedes por genética al original. O sea, el original es conducido telepáticamente de acuerdo con la abducción y control de las copias. Como la copia tiene tu mismo material genético, psíquicamente se conectan. Entonces el abducido pasa a tener sueños, proyecciones astrales, lo que sea, de acuerdo con lo que sucede con sus copias. Y de esa forma mantienen el total control sobre la persona abducida y acceso en tiempo real, sin que necesiten acoplarse a su cuerpo físico. Lo acoplan al clon, del clon llegan a él. Por eso que hacen siempre clones de las personas abducidas. Eso es patrón normal. Tanto en las abducciones positivas cuanto negativas, cuanto en el cuerpo astral. ¿Ya? Cuando yo le mandé el video a esta otra persona de México, Javier, me preguntó cómo yo sabía todo eso antes de este video salir. Vuelvo a repetir, yo tengo la conciencia cósmica abierta y ya he estado en varias naves, he estado en varias bases. Yo me acuerdo de todo. Y a mí me lo cuentan. O sea, no me esconden secretos, por lo menos hasta ciertos niveles. Entonces, para mí es natural hablar de esto. ¿Por qué para mí es natural hablar de esto, gente? Porque mi conciencia está conectada. Yo ya estuve 6 meses en una nave fuera del planeta Tierra, en una vez, otra vez estuve como un par de semanas, ya estuve horas también fuera. Entonces, tengo acceso a muchas cosas y yo lo entiendo con dos formas distintas. Lo veo desde el punto de vista del aspecto humano, estar encarnado acá, estar sometido a un proceso que no es fácil, y lo veo por la conciencia estelar cósmica, de todo lo que desarrolla a través de los experimentos de la Tierra, que muchos experimentos son muy buenos, muy positivos, otros no tanto. Entonces el problema realmente que existe acá es la red de conexiones, la red de intrigas, de conexiones que existen por parte de la humanidad con su línea de pasada en la gran guerra de Orión, en la guerra de Pegasus y en la gran disputa de poder entre los dioses, la supraconciencia, las conciencias cósmicas mayores que llamamos hijos paradisíacos, los dioses creadores, con Micá,
Emanuelis, Metratonis, Ometron y tantos otros. Entonces, nosotros estamos en el medio de una disputa de un ajedrez cósmico. Y en esa disputa de ajedrez cósmico no existe el bueno y el malo. Existen varios seres disputando un juego de ajedrez y divirtiéndose. Y nosotros somos los peones de ese juego, que no tenemos la conciencia. Entonces creemos en el bien contra el mal. Obviamente que si lo vemos desde el punto de vista puramente terrícola, no es muy agradable que te abduzcan y que te hagan clones. Pero la mayor parte de esos humanos que son abducidos y que son clonados continúan llevando su vida normal, con algunas alteraciones. Algunos tienen problemas psíquicos, otros problemas de sueño, insomnia, otros tienen la parte traumática de la abducción, pero son los menos. La mayor parte no tienen conciencia que han sido abducidos y que están siendo monitorados en tiempo integral. No lo saben. Entonces yo no los quiero asustar, yo los quiero que entiendan, primeramente, que el video que David Parceriza hizo, basado en el material del doctor Corrado Malenga, es verídico. Yo lo confirmé cuando lo hice, esto es real, yo ya lo sabía. Y no lo veo de una forma negativa, por lo contrario, encuentro que este video está ayudando a que ustedes entiendan que hay varias personas científicas en el mundo que saben la verdad, pero no lo consiguen abrir porque el sistema oculta y te esconde las pruebas. Entonces es una cuestión de corazón, aceptarla o no. Para muchas personas el doctor Malanga es un loco, yo soy un loco, Parceriza es un loco. No importa. Es mi verdad, yo estoy tranquilo con eso, no incomodo la vida a nadie. Entonces, cada uno de ustedes tiene que entender que hay que escoger. Si quieres vivir en la luz, o quieres vivir en la duda, en las tinieblas, la máxima del cosmos es: no le hagas al próximo lo que no quieres a ti. Punto. Si tú consigues vivir sobre esa verdad, esa esencia, tú asciendes. Ahora, si tú quieres vivir siguiendo el ritmo de siempre querer llevarle ventaja al próximo para ser más listo y tomar provecho de los otros, ahí estás preso a la matriz de control. Es ahí cuando tu vida no va para adelante. Es ahí cuando las abducciones son negativas. Porque tú te estás cada vez más atrapando a lo malo, a lo negativo del planeta Tierra y de la propia aspecto negativo de la historia de la humanidad. ¿Ya? Es muy fácil hablar de los extraterrestres que son malos, pero miren la historia humana. Nosotros en 10.000 años oficiales de esta historia tenemos más de 15.000 guerras y confrontos que entre nosotros hemos matado más de la población de India. Entre nosotros, sin la ayuda de ningún extraterrestre. Entonces, quiero que entiendan eso. Antes de estar criticando a los extraterrestres, criticando acá o allá, o sintiéndose mal con esta información que David Parceriza compartió con todos nosotros recientemente, quiero que lo entiendan, que primero hay que mirarse hacia adentro, mirarse a sí propio, para entenderlo, que eso sucede por nuestras actitudes. Yo sé que a todos les gustaría que fueran abducidos por Jesucristo, pero para ser abducidos por Jesucristo hay que estar en la frecuencia de Él, hay que estar en la energía de Él, actuar como Él enseñó. Y te pregunto, ¿y lo conseguimos hacer eso? ¿Los bancos te dejan ser una persona buena, amorosa y sencilla? ¿La política te lo deja? Entiéndanlo, que es duro. El tema es delicado. Entonces, estos 75% que no tienen alma, no tienen conciencia, están atrapados a estas locuras que es nuestro mundo. Y para ellos eso es verdad, eso es su realidad. Por lo tanto, no tienen conciencia, no tienen alma y están presos a los hologramas del sufrimiento. Los otros 25% tienen una percepción mayor de las cosas, pero también están atrapados a la inconsciencia porque todavía no entienden
cómo son manipulados dentro del proceso de las abducciones, tanto por los seres de la luz como por los seres de las tinieblas. Yo tengo un amigo mío que hace terapias que fue abducido exactamente a 17 días atrás. Exactamente eso. Estaba durmiendo, lo llevaron a una nave, él tiene conciencia plena, en cuerpo astral, le paralizaron el cuerpo físico, cuerpo astral, y le hicieron un cambio de córtex cerebral y le acoplaron un nuevo córtex de un otro cuerpo de luz de él para darle capacidades psíquicas, para ampliarle su trabajo de terapias de regresión. Conversé con él exactamente a 3 días y le expliqué, te pasó esto, así, no te preocupes, te vas a mejorar. Y está bien. Su trabajo mediúnico creció, su capacidad de percepción abrió exactamente 10 días después de su abducción. Es amigo mío y es mi protegido incluso. Fue una abducción positiva, porque su trabajo de ayuda al próximo mundo tiene unas terapias cojonudas. Entonces, ¿qué sucede? Existen terapias de armonización, terapias para prepararnos a nosotros, existen abducciones que nos preparan para lo que viene al planeta, para lo que vamos a venir a pasar o a enfrentar adelante con tantas cosas que vienen por delante, N factores políticos. ¿Ya? Entonces no podemos considerar que toda abducción es negativa. ¿Ya? Yo mismo pasé por varias abducciones con mi consentimiento y ninguna fue negativa. ¿Ya? Entonces, yo creo que todo tiene que ver con tu conducta, con lo que tú eres y lo que quieres ser. Eso es importante. Hay mucha gente que quiere ser más de lo que debe o más de lo que puede, y ahí está el problema. Tú tienes que aceptar tu capacidad, lo que tú eres, de una forma sencilla, simple, y no querer ser más de lo que tú puedes ser porque jamás lo vas a lograr. Uno de los maestros que a mí me gusta mucho, que enseña muchas cosas y es muy simple y sencillo, es Yogananda. Tengo una amistad muy grande con Yogananda. Nos encontramos periódicamente y yo no soy devocional. Yo soy completamente libre de cualquier devoción. Pero enseñó muchas cosas buenas. Y una de ellas es la humildad, en el sentido de que tú no puedes querer ser algo que no estás preparado para ser. Y esto tiene una dirección, está directamente conectado a las abducciones. Las abducciones están conectadas justamente por la conciencia que cada uno tiene, armónica o no armónica. Eso es lo que va a definir si dentro de esos 25% tú eres un ser de abducción positiva o de abducción negativa. ¿Entiendes? Si estás en la abducción negativa, tu conciencia es clonada, te hacen tus clones y te usan como masa de maniobra para los intereses de ellos. Y ellos adquieren la inmortalidad a través de ti. Y tú eres simplemente un caballo en la cual se montan en ti o un monitor de internet en la cual ellos controlan todo. Si tú estás en la otro porcentaje de personas positivas, de conciencia positiva, te usan para ayudar al próximo, te usan para ayudar a las personas. Es así que es. Esa es la verdad. Bueno, nuestro tiempo se está acabando. Muchas gracias a todos y espero que les tenga ayudado a esclarecerle un poco más. ¿Okay? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video hasta el final. No te olvides de dejar un like, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos.